el gobierno nacional en su conjunto no supo manejar la crisis que se produjo como resultado del femicidio de María Belén Bernal. Nos quedamos con una serie de expresiones que realmente a uno le causaban ya escalofrío en un determinado momento. ¿Cómo es posible que en medio de semejante escándalo, de semejante tragedia humana, se le ocurra decir al señor, por ejemplo, que esto se habría evitado si es que los que estaban de guardia no le dejaban entrar a la madrugada? O sea, la culpa era de los que estaban de guardia y de la propia María Belén Bernal por haber entrado a la 1 de la mañana. Se le ocurrió decir que esto se habría solucionado si es que los cadetes o los mismos policías llamaban al ECU 911. O sea, la policía llamando a la policía para que vayan a evitar un femicidio en la policía. Oiga, parece trabalenguas, pero es real lo que el señor dijo. O sea, hay cosas realmente inauditas. El ministro igual Ordóñez, pues, él como que le traicionó el subconsciente, pues, y antes de que encuentren el cuerpo de María Belén Bernal, él ya habló de cuerpo, antes de que se encuentre. O sea, hay muchas cosas, vea, que realmente desde el lenguaje, desde el poder, dejaron mucho que desear. Y en vez de atemperar las aguas, lo único que lograron fue amplificar los hechos, generar mayor indignación, no solo en los familiares de las víctimas, sino en el país en general. El país está indignado por este hecho. Respecto del teniente coronel Juan Zapata, miren, yo le conozco a él, yo jamás niego a las personas que conozco o a mis amigos, amigas, en fin, yo desde lo humano tengo un buen criterio de Juan Zapata. Podemos criticar con respeto su gestión al frente del ECU 911, sus posiciones políticas, en fin, yo no coincido en muchas cosas con él desde ese punto de vista, pero yo le conozco, él es mi paisano de la provincia de Chimborazo, y como ser humano tengo un buen criterio de él. Creo que es una buena persona, creo que es un ser humano bien intencionado. Pero aquí vienen algunas cuestiones que uno tiene que tener presente, y usted con buen criterio, Luchito, mencionaba. Soy hijo de una suboficial primero de la policía, que en paz descanse, que estuvo 31 años en la policía. Y conozco de primera mano cómo influyen el tema de las jerarquías, el tema de los grados. Y a mí este es un tema que sí me preocupa. El teniente coronel Juan Zapata va a tener que lidiar con coroneles, con generales y con el propio comandante general. Ojalá le guarden las espaldas y ojalá acepten la autoridad de él como ministro del Interior, porque ya vimos cómo de una forma visceral, porque también hay que decirlo, oiga, le terminan grabando al propio Carrillo, pues, habiendo sido comandante general en su momento y luego ya como ministro del Interior, y no tuvieron empacho en grabarle y luego filtrar los audios. Oiga, de eso tampoco casi nadie habla. ¿Qué clase de generales tenemos, pues, que se graban entre ellos, que sacan a la luz los audios de reuniones reservadas? Entonces, ojalá, por el bien, no solo de la gestión del nuevo ministro, sino del país, primero que acepten la autoridad, que se sometan a las decisiones del ministro del Interior. Pero aquí viene algo incluso que trasciende ya este tema de las jerarquías. Y es que si no existe voluntad política y decisión del presidente Lasso, vea, por más buenas intenciones que tenga el teniente coronel Zapata, no va a poder cambiar esta realidad de la inseguridad, del crimen organizado. Solo les menciono un elemento que ustedes lo deben tener presente. Durante esta semana se conoció que luego de 5 meses de haberse dividido el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior, aún no se termina esta transición institucional. Y el Ministerio del Interior todavía no cuenta con la planta burocrática necesaria, es decir, no tiene el personal suficiente, no tiene el presupuesto necesario, no tiene ni siquiera la infraestructura para ser un ministerio de verdad autónomo, independiente. El ministerio que en estos momentos es el más importante, porque la mayor preocupación del pueblo ecuatoriano es el tema de la inseguridad, proteger su vida. Y sin embargo, ese ministerio aún no termina de consolidarse. ¿Culpa de quién es eso? Del presidente Lasso, pues. De su secretario de la Administración Pública, del secretario general de la Presidencia.
que actúa como una especie de jefe de gabinete. Ellos tienen que lograr esta consolidación institucional, pero han pasado más de 5 meses y hasta ahora no se logra aquello. Si es que no le asignan presupuesto a la Policía Nacional, vamos a seguir presenciando asesinatos a diario. Solo el fin de semana en Guayaquil y Durán, 15 asesinatos, 15 muertes violentas, 208 femicidios desde el 3 de enero hasta el 3 de septiembre de este año. Y lo más importante, que lo hemos conversado con ustedes, si es que no le quitamos como Estado la base social al crimen organizado. ¿Y cuál es la base social? Que podamos sacar de la pobreza a miles, a millones de personas que ante la falta de oportunidades se ven seducidas, se ven cooptadas por las bandas del crimen organizado. ¿Y quiénes son? En su mayoría, los PPLs, los privados de libertad, los sicarios. Son chicos jóvenes. Hoy leía una noticia de la prensa internacional de un periódico inglés que decía que en Ecuador se están cooptando niños de 10, 11 y 12 años para que se vuelvan sicarios. ¿A dónde estamos conduciendo al país? Si es que no le quitamos el tejido social, en palabras simples, si no le dejamos sin gente al crimen organizado a través de generación de empleo, de salud, de educación, de recuperar el espacio público, de trabajar coordinadamente con los municipios, las bandas del crimen organizado van a seguir aumentando y engrosando sus filas. Y esto va a ser insostenible.